Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Guaynabo, Puerto Rico. Es el 14 de julio del 2012. Pablo Casellas, un corredor de seguros, hijo del prominente juez federal de la isla, Salvador Casellas, salió de su residencia ubicada en la urbanización Tierra Alta 3 en Guaynabo, como les mencioné, y salió hacia casa de sus padres. Al regresar, se dio cuenta de que un hombre saltaba por una verja en los predios de su hogar y su esposa, Carmen, estaba muerta. Esta es la historia del asesinato de Carmen Paredes. Comencemos, criminautas. Estamos viendo en la foto a Carmen Paredes, pero vamos a los hechos. Este caso no comienza el 14 de julio del 2012, que fue la fecha del asesinato de Carmen. Este relato comienza un mes antes, exactamente el 17 de junio de ese 2012, cuando Pablo Casellas alegó ser víctima de un carjacking. Los detalles del carjacking los retomaremos un poco más adelante. Y cuando digo retomaremos, hablo de ti y de mí. Porque el motivo principal de este podcast es que desenredemos los hilos de cada caso juntos. Yo investigo los pormenores de cada caso, lo que esté público, pero juntos desenredaremos el por qué, el cómo y las repercusiones socioculturales de cada uno. Continuemos. Ya vimos que un mes antes del día en que Carmen Paredes fue asesinada, Pablo Casellas alegó un carjacking, el cual ya les comenté que vamos a recapitular un poco más adelante. Vayamos en sí al día de los hechos. Según Pablo Casellas Toro, hijo del entonces juez federal Salvador Casellas y de Carmen Ana Toro, eran poco más de las 9 de la mañana de ese 14 de julio cuando se escucharon 2 disparos en la urbanización Tierra Alta 3 en Guaynabo. Minutos después de las detonaciones, el corredor de seguros Pablo Casellas, quien llegaba a su casa luego de visitar a sus padres en una urbanización cercana, observó a un hombre salir por la puerta del garaje de su residencia. Él entonces decide entrar a la casa para verificar que no le faltara alguna de las múltiples armas de fuego que él tenía de colección. Luego pasó al área de la terraza y allí encontró muerta a su esposa Carmen Paredes. La mujer se encontraba sentada en una silla con las piernas cruzadas y con el periódico en la mano. Tenía a simple vista 2 disparos, uno en la frente y otro en el pecho, aunque veremos más adelante que recibió más de 14 disparos. Casellas, tras observar a su esposa con el rostro lleno de sangre, dijo que salió nuevamente de la residencia y le dio tiempo a observar a un hombre escalando un muro con púas de unos 8 a 9 pies de altura. Según Casellas dijo, el hombre era trigueño y medía aproximadamente 5,5. Entonces Casellas utilizó su arma FNH calibre .45 y realizó varios disparos, pero no alcanzó al supuesto asesino. Justo al lado de un gazebo que se encuentra cerca del mencionado muro, se encontró también un rifle de perdigones. En el área de la escena se encontraron varios casquillos de bala. El hogar tenía cámaras de seguridad
pero no funcionaban el día del crimen. El matrimonio tenía 2 hijas, Carolina y María José, quienes no se encontraban en la residencia familiar al momento de los hechos. En la escena, lo que sucede después es una investigación motivada por las muchas incongruencias en el testimonio de Pablo Casellas. Cuando Fiscalía llega, los agentes de la policía, tanto municipal como estatal, estaban custodiando la escena. El fiscal Gustavo Vélez era quien estaba de turno. Janet Parra, a quien admiro muchísimo y en ese momento dirigía el Centro de Investigaciones y Denuncias de la Fiscalía de Bayamón, llegó también a la escena, en la que también estaban presentes otros oficiales del Departamento de Fiscalía, en conjunto con los agentes que estaban en la escena de la policía para levantar prueba e investigar. Una vez en la marquesina de la residencia, se podía observar un arma de fuego encima de un vehículo. La misma era una FN. Al final de la marquesina, al fondo, había una puerta y al tú abrirla y pasar, llegabas a la piscina del hogar y a mano derecha se encontraba el cuerpo de Carmen Paredes. Carmen estaba vestida con una bata blanca de estampado azul. Tenía los ojos abiertos, las piernas cruzadas y la mano izquierda sobre la falda, sentada en una mesa ubicada en la terraza. Carmen tenía la cabeza hacia atrás, casi rozando la pared, donde había un impacto de bala. La boca estaba abierta y en la mano izquierda tenía una pulsera roja que, según la prensa, combinaba con el color de las uñas de sus manos. El cuerpo de Carmen tenía un impacto de bala en la frente y otro en el pecho, aunque el cuerpo mostraba poca sangre. El padre de Pablo, Salvador Casellas, llegó también a los predios de la residencia. Vemos en la imagen una foto del entonces juez federal. Y comienza la investigación. La cronología de la investigación se da de esta forma. Carmen Paredes fue asesinada en su residencia. Su esposo fue declarado sospechoso. Pero, ¿cómo son los hechos? Recuerden que yo siempre les doy un poquito de cronología porque es bueno comprender cómo fue que se dieron las cosas. Les estoy haciendo una pequeña cronología solamente desde cómo que se inicia la investigación, que no me expresé bien ahorita, llegamos a que él fuera el sospechoso. Perfecto. Ese 14 de julio encuentran el cadáver de Carmen en su residencia en Guaynabo. El 15 de julio, Pablo Casellas, el esposo de la víctima, da su versión a las autoridades. El 17 de julio, Joseph Paredes identifica el cadáver de su hermana en el Instituto de Ciencias Forenses. El 18 revelan que Casellas practicaba semanalmente el tiro con escopeta. El 19, familiares le dan cristiana sepultura a Paredes, mientras el Instituto de Ciencias Forenses recopila más evidencia en la casa. El 21 de julio, fíjense en que le estoy dando fechas que son seguiditas, o sea, tan solo una semana después del asesinato, trasciende que la Unidad de Crímenes Violentos del FBI mantenía activa una pesquisa sobre el robo de un carro reportado por Pablo Casellas. El 22 de julio, marcas violáceas, o sea, marcas con coloración violeta, arrojan dudas sobre la hora de la muerte de Paredes. El 24, el abogado de Casellas alega que su cliente es inocente. El 26, el superintendente de la policía visita la casa de Paredes y Casellas. El 29, el padre de Casellas, Salvador, ordena una investigación privada. El 1 de agosto, por órdenes del superintendente de la policía, le revocan la licencia de armas a Casellas y le confiscaron todas sus armas. El 3,
trasciende que el 3 de agosto, trasciende que el Departamento de la Familia ordenó que se limitara el acceso de Casellas a sus hijas. Justicia citó al juez federal Salvador Casellas y lo entrevistó por 2 horas. El 14, ya estamos llegando, el 14, el fiscal general Obdulio Meléndez declaró a Casellas sospechoso. El 5 de agosto, el Departamento de la Familia asume la custodia de las hijas de Casellas tras una vista de emergencia. El 3 de septiembre trascendió que Pablo Casellas fue emplazado y podría ser acusado formalmente. Las pruebas que se unieron para llegar a Casellas fueron las siguientes. Lo primero fue que unos vecinos escucharon primero unas ráfagas de disparo. Se puede ver a Pablo Casellas saliendo de la urbanización luego de esos primeros disparos. Pablo visitó ciertos lugares, entre ellos la casa de sus padres, para tener una coartada. Luego de algunos 20 a 30 minutos aproximadamente, Pablo regresa, y esto comprobado según las cámaras de seguridad, y se escuchan otras ráfagas de disparo. Recuérdense que esto fue en una urbanización de poder adquisitivo, por ende habían cámaras de seguridad en la entrada de la urbanización, pero también muchas de las residencias alrededor también cuentan con cámaras de seguridad. Es en ese momento de esta segunda ráfaga de disparos cuando Casellas alega que le disparó a un morenito que estaba brincando la verja. Vamos a ver aquí la foto de la marquesina con los agentes. Ven cómo ya estaba custodiado. Basado en los testimonios de los vecinos y corroborando, como ya les dije, con las cámaras de seguridad del área, Fiscalía concluyó que Pablo Casellas estaba en la residencia cuando escucharon los primeros disparos. A eso se le añade que en el muro donde él alegó por el cual el hombre había saltado no había ni manchas ni marcas en el área. También se hizo una recreación incluyendo la entrada y salida de un vehículo y en ninguna ocasión, de ninguna de las formas que lo intentaban, el tiempo daba exacto entre el momento de llegar y la supuesta huida. Por más que ellos intentaron en esa simulación, era demasiado el tiempo que el hombre hubiera tenido que estar reguindado, ¿no? Tratando de salir del muro, en lo que Pablo entonces podía llegar a hacer los disparos. Pero cuando se va a acusar a alguien como sospechoso, también se verifican qué motivos puede tener una persona para cometer tal crimen. Entonces, ¿qué motivos tenía Pablo? El matrimonio, Casellas Paredes estaba en crisis. Carmen Paredes estaba en un muy buen momento de su carrera, además de que era una mujer sumamente hermosa. No obstante, Pablo no estaba bien ni en su carrera ni en su vida personal. Factores que aumentaban y acrecentaban la tensión entre ambos. Incluso Carmen le había dejado saber a Pablo que se quería divorciar. Carmen también lo había expresado a amistades y a su mamá. Pablo tenía problemas de drogas y alcohol. Si bien es cierto que hubo rumores de que Carmen Paredes tenía una relación extramarital, realmente las fuentes que investigué, solo en la prensa se comentó el rumor y no pude corroborarlo en una fuente de mayor peso. Casellas Toro fue declarado sospechoso el 4 de agosto del 2012. Luego fue arrestado y oficialmente acusado el 5 de septiembre. El Ministerio Público acusó al señor Pablo José Casellas Toro por disparo de armas de fuego, asesinato en primer grado, destrucción de prueba y presentación de escritos falsos. En el juicio, que estuvo compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, se presentaron diferentes pruebas que, si bien puede decirse
que todas fueron circunstanciales, formaron un caso robusto. El corredor de seguros fue representado por los licenciados Harry Padilla, Arturo Negrón García, Juan Ramón Acevedo y Francisco Rebollo. Los fiscales del caso fueron Phoebe Izales, Janet Parra y Sergio Rubio Paredes. Vayamos al juicio. Al comienzo, para probar el patrón de conducta violenta de Casellas, se presentaron varios testigos, entre los que estuvieron los universitarios Ángel Luis Torres Guevara y Jan Quilinchini Martínez, quienes fueron amenazados por Casellas con un arma de fuego mientras estos tocaban unos instrumentos musicales en el gazebo de la urbanización. Este gazebo quedaba cerca de la casa, así es que aparentemente los adolescentes estaban tocando sus instrumentos. Él se exacerbó y salió a amenazarlos con un arma. Este incidente ocurrió unos 3 meses antes, me parece, de que Carmen Paredes fuera ejecutada en la terraza de la residencia del matrimonio. Otro testigo fue el oficial de la policía que atendió un accidente de auto en el cual Casellas estuvo involucrado y en el cual tuvo un comportamiento agresivo. Vamos al kayaking. Al principio les comenté que lo íbamos a retomar un poco más adelante. El relato de Casellas fue contradictorio porque él mismo no era compatible con la escena del lugar en donde se recuperó el vehículo que él conducía, que era una guagua Acura MDX color negro. Era que ese día él decidió ir al club de tiro y al llegar al área del portón del Club Metropolitano de Tiro, que estaba ubicado en Toabaja, Puerto Rico, escuchó unos tiros y se salió del carro, se salió del vehículo. En ese momento, un individuo trigueño salió de la maleza con un arma de fuego y le anunció un asalto. El hombre de alegado acento dominicano supuestamente le ordena moverse al asiento del pasajero y cuando ya él se ha ubicado allí, Pablo dice que escuchó otras detonaciones. Entonces decidió romper el cristal de la ventana del pasajero y tirarse por esa ventana y salir huyendo. Casellas le informó al policía que estaba investigando el alegado carjacking de apellido González que había sido herido de bala en el brazo. Sin embargo, el policía señaló en el juicio que cuando Casellas le mostró la herida, vio una marquita como si fuese sido una bala, pero que ni sangre tenía. Pero en ese momento Casellas ya había sido atendido por los paramédicos. Lo curioso fue que en el área del portón del club de tiro no había evidencia de que se hubieran hecho disparos o de cristales rotos. Ahora bien, en donde fue encontrada dicha evidencia, ¿saben dónde fue? En el lugar en donde se ubicó la guagua, que estaba a cierta distancia del portón del club de tiro. En el juicio, otro agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Puerto Rico, del CIC, llamado Ricardo Costales, quien tuvo a su cargo la investigación inicial del carjacking, declaró ante el jurado que Casellas le había relatado que había escuchado 4 disparos cuando se encontraba en el área del portón del club de tiro y que esos disparos habían impactado el cristal trasero de su guagua. Costales relató que Casellas le explicó que salió corriendo hacia el polígono y de la maleza salió entonces un hombre trigueño oscuro y le apunta con arma de fuego y le dijo que le diera todo lo que tenía. Luego de que Casellas le contestara al individuo que lo cogiera todo pero que no le hiciera daño, el agresor supuestamente le dijo que se moviera al asiento del pasajero. En ese momento del relato, el agente cuestionó a Casellas sobre cómo es posible que le dijera que se moviera al asiento del pasajero si había salido corriendo del carro. En ese momento, Costales declaró que Casellas se puso hostil, alegando que no le creían. El agente trató de explicarle que era su deber hacer preguntas y que eso era parte de la investigación. En ese momento, el padre de Casellas intervino, señalando que su hijo no se encontraba bien de salud y que lo llevaría al hospital.
Al igual que con el testimonio del anterior agente de apellido González, el testimonio de este agente del CIC coincidió en que no había evidencia alguna de los disparos o de los cristales rotos, al menos en el área del polígono, sino que esa escena estaba en el área en donde se encontró posteriormente la guagua. De hecho, les mencioné que el juez Salvador Casellas intervino cuando su hijo le estaba explicando a los agentes sobre el alegado carjacking para llevarlo a revisar un hospital. Pero es importante señalar que a su llegada a la escena del carjacking les avisó a los agentes que él ya había hecho arreglos para que el FBI se hiciera cargo de la investigación del carjacking. Por ende, la investigación de la policía cesó en ese momento y la escena pasó a manos del FBI. El 17 de junio del 2012, esto es otro importante detalle, fue un domingo, pero no cualquier domingo. Ese 17 de junio en que Pablo Casellas alegó que fue el carjacking fue el Día de los Padres. Por ende, el Club Metropolitano de Tiro estaba cerrado. Y no solamente estaba cerrado, sino que habían enviado un email para dejarlo saber. En adición a este detalle, el club de tiro era para armas largas, no para el arma FN, la cual Casellas alega que le robaron en el carjacking junto a otras armas. Esas armas, menos la FN, las encontraron en la casa de Casellas cuando investigaron la escena. Pablo Casellas indicó poco después del asesinato de su esposa, allí, estamos hablando de justo después de que ella fuera ejecutada, que había sido víctima de ese carjacking cuando salía de una práctica en el Club Metropolitano de Tiro de Toabaja y que durante el suceso le habían robado una de sus armas y que en ese asalto había resultado herido en el brazo derecho. Ya continuando con la investigación presentada en el juicio, se mostraron fotos que marcaban un camino de sangre hacia el área de la piscina con una concentración de sangre debajo de la silla donde estaba la víctima, dando a entender que el cuerpo se había movido. La investigadora forense Giselle Rivera del Instituto de Ciencias Forenses aquí de Puerto Rico declaró en el juicio, y el juez me parece que se llamaba José Ramírez Yuch del Tribunal de Bayamón, que el examen preliminar del cuerpo de Paredes reflejaba 20 heridas de bala, que según el diagrama del informe de la escena se concentraban en el pecho, los brazos y la espalda. La testigo le explicó a la fiscal del caso, Janet Parra, el contenido de las imágenes que se mostraron en el juicio y las cuales detallaban la escena del crimen. Mostraban un impacto de bala en la frente y otro en el pecho, como ya les comenté antes. El cuerpo de la víctima mostraba poca sangre. Esto es un detalle que es bien importante porque se supone que hubiera más sangre en donde el cuerpo estaba. Y recuérdense que ya entonces con esto de que había unas marcas de sangre, como un rastro de sangre, se implica que el cuerpo había sido movido. La investigadora forense explicó que en la oficina del acusado, que estaba en la residencia y estaba al lado de la puerta que da hacia la piscina, ocuparon 29 armas, entre ellas pistolas, escopetas y rifles, y que en algunas armas no se observaba número de serie. El número de serie es lo que representa que un arma es legal. Rivera también explicó que en la escena se ocuparon 2 proyectiles de bala disparados, un fragmento de plomo y 2 casquillos de bala disparados. Ahora, la patóloga forense, quien fue Rosa Rodríguez Castillo, explicó que el primer balazo que recibió Carmen Paredes la dejó cuadriplégica y le impidió defenderse. De igual forma, Rodríguez Castillo testificó que Carmen Paredes fue asesinada en un escenario familiar y sorpresivo. Y según su experiencia, la persona que le disparó tenía conocimiento en el manejo de armas. Cito, la autopsia es compatible con un escenario familiar, sorpresivo y rápido. La patóloga,
quien era patóloga del Instituto de Ciencias Forenses, fue la persona que removió los proyectiles del cuerpo de Carmen durante la autopsia. Por su parte, también se presentó como testigo al examinador de armas de fuego del Instituto de Ciencias Forenses, que en ese entonces era Carlos del Valle Arroyo, quien declaró que los 2 casquillos ocupados en la terraza de la residencia y los 9 proyectiles y fragmentos extraídos del cuerpo de la víctima por la patóloga Rosa Rodríguez habían sido disparados por la pistola FNH, calibre 4.45, como les dije. Que la policía, yo de armas no sé mucho, que la policía recuperó eventualmente mediante una confidencia. Dicha confidencia los llevó a recuperar el arma FNH que Casellas había declarado le había sido hurtada en el supuesto carjacking. El testigo, en este caso, fue Luis Alberto Guzmán, quien narró que la mañana del 14 de julio de 2012 observó a una persona de tez blanca lanzar un objeto que luego identificó como una pistola desde un Mercedes-Benz gris en movimiento hacia la acera del supermercado Amigo de la avenida Santa Ana. Alegó que cuando se acercó al objeto se percató que se trataba de la pistola. Esta pistola fue revendida y pasó por varias manos luego que Guzmán, residente de una barriada cercana a la residencia, la tomó de la acera del frente de dicho supermercado. Este supermercado está bien cerca de la urbanización Tierra Alta 3. Los abogados de defensa señalaron que el tiempo entre ambas ráfagas, según testigos, había sido muy corto para que el acusado saliera hasta casa de sus padres y regresara. También presentaron un testigo empleado del municipio de Bayamón, quien testificó que esa mañana del 14 de julio había visitado la urbanización Tierra Alta 3 junto al ingeniero Iván Ortiz para evaluar el área recreativa, que cuenta con un gazebo porque se planificaba realizar unas mejoras en el lugar. Esta urbanización está entre Bayamón y Guaynabo. Para fines de decir dónde está la urbanización, pues dicen que está Tierra Alta está en Guaynabo, pero todo lo que tiene que ver, creo que con el recogido de basura y también pues ya vemos con algunas mejoras a este gazebo que este gazebo colindaba con la casa de Pablo y de Carmen, pues las estaba haciendo el municipio de Bayamón. Queda como en esta línea limítrofe. Bueno, este empleado del municipio señaló que en un momento de la visita él se estacionó en un vehículo oficial al frente de la residencia del acusado y que notó que la puerta del garaje se encontraba abierta. Indicó también que cuando salía por el portón de la urbanización a eso de las 9:43 se cruzó con Casellas Toro y cito: "Cuando voy saliendo entra frente a mí un Mercedes-Benz gris claro y veo a un caballero de tez blanco y canoso. Ese caballero es Pablo Casellas". En el contrainterrogatorio de Padilla, quien encabezó el equipo de la defensa, el testigo indicó que mientras estuvo en el lugar no escuchó detonaciones. Indicó también que mientras estuvo en la urbanización no vio el Mercedes-Benz en la casa de Pablo Casellas. Tampoco vio al acusado. La defensa de Casellas contradijo los testimonios de los agentes de la policía que inicialmente habían investigado el carjacking antes de que el FBI se viera involucrado, así como esos testimonios de que ambas ráfagas de tiro, que fueron el eje central del asesinato, ¿verdad? Pues ese intervalo pone de manifiesto el tiempo en el cual se escuchan los primeros tiros y luego regresa Casellas y se da la próxima ráfaga. Los testigos afirmaron, que entre una ráfaga y otra habían transcurrido entre unos 20 a 25 minutos. No obstante, si esos primeros tiros se dieron poco después de las 9 y el empleado del municipio de Bayamón declaró que a las 9:43 salió de la urbanización y Pablo Casellas estaba entrando, da una ventana de aproximadamente media hora.
para que Pablo Casellas saliera de la urbanización después de los primeros tiros para ir a casa de sus padres, que vivían cerquita. Realmente en un sábado en la mañana, sin el tráfico que existe en los días de semana, Pablo pudo haber llegado a la casa de sus padres en algunos 5 minutos. Y de regreso tirar el arma por la ventana del auto hacia la acera del supermercado. Este relato de dónde él tiró y dónde se recogió el arma, a mí yo recuerdo que cuando estaba investigando me resultó un poquito como que sorpresiva, porque yo estoy familiarizada con el área y yo pensaba que el arma se había tirado justo en la parte de atrás de la urbanización. Hay realmente como un pastizal donde me hubiera hecho más sentido que se hubiera tirado el arma, que de hecho da hacia la barriada que les comenté, que es en donde reside o residía uno de los testigos, el testigo que manejó esta pistola. Pero bueno, regresemos. Pablo Casellas Toro fue declarado culpable por el crimen luego de que un jurado, en decisión 11-1, así lo determinó el 22 de enero del 2014, tras evaluar toda la prueba que desfiló durante el juicio. La figura de Pablo Casellas continuó siendo noticia aún después de su convicción. Siempre llamó la atención ese solo jurado que no lo encontró culpable. Las fuertes influencias del padre de Pablo, el juez Salvador Casellas, y la fuerte historia de influir en los diferentes casos que tuvo Pablo a lo largo de su vida, así como la fuerte cantidad de dinero que invirtió el juez en la defensa de su hijo, dejó de manifiesto la posibilidad de que ese jurado haya sido pagado por encontrarlo inocente. No obstante, esto solo quedó en posibilidad y no existe prueba de ese hecho. En el 2021, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que las decisiones en juicios por delitos graves como el asesinato deben ser por un veredicto unánime del jurado y no por mayoría. Esto dio paso a que la defensa del corredor de seguros impugnara la decisión por la que cumplía cárcel, resultando en que un panel del Tribunal de Apelaciones anuló el veredicto de culpabilidad contra Pablo Casellas Toro en los cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación a la ley de armas. Tras esa determinación, Casellas Toro fue excarcelado y se ordenó un nuevo juicio por el crimen. Entonces su hija María José, quien ya contaba mayoría de edad, solicitó ser custodio de su padre mientras éste estaba en libertad bajo fianza, en lo que el nuevo juicio se daba. Luego de 11 años del crimen, el caso regresó al Tribunal de Bayamón el 12 de octubre del 2023. Finalmente, el jueves 26 de octubre, Pablo Casellas Toro renunció al derecho de juicio por jurado y la defensa logró un acuerdo con la Fiscalía para enmendar que en lugar de asesinato en primer grado se cambiara al delito de asesinato en segundo grado y que éste se declarara culpable. Finalmente, Casellas Toro, de 59 años, fue sentenciado a 45 años y cualificaría para libertad bajo palabra tras cumplir 25 años de prisión. La sentencia de Casellas se dividió en 25 años por asesinato en segundo grado y 20 años por violación a la ley de armas. Se le acreditaron los 6 años y 6 meses que ya cumplió en prisión. No obstante, recientemente, Pablo Casellas solicitó ser trasladado de mediana, ¿verdad?, a la unidad de mínima seguridad. O sea, él actualmente está en esta unidad de mediana seguridad y él solicitó que lo cambiaran a mínima seguridad. Pero esto le fue negado tras un informe del Departamento de Corrección, el cual detalla que Casellas dio positivo a cocaína. Para pensar, el asesinato de Carmen Paredes fue un feminicidio. Había un claro patrón de maltrato hacia Carmen de parte de Pablo. Y no solo hacia Carmen, se pudo demostrar en corte que Casellas tenía un historial o un patrón de comportamiento agresivo hacia otras personas en sus acciones cotidianas. Las hijas de Carmen y Pablo apoyaron a su padre durante el juicio y posterior evento. No debemos olvidar que las hijas del matrimonio perdieron a su madre trágicamente.
El camino del duelo es individual y debemos respetar la forma en que otros atraviesan el mismo. Al final del día ese es su padre y lo que compruebe una corte no necesariamente va acorde con el sentir de los seres queridos. En otros episodios he comentado que no debemos olvidar que los victimarios tienen seres queridos, que los aman y que sufren. En un crimen nunca hay una sola víctima. Los familiares de la víctima y del victimario sufren desde espacios diferentes. Esto lo menciono porque sí vi en las redes muchos comentarios cuestionando ese apoyo de las hijas y realmente tenemos que recordar que hay un dicho aquí en Puerto Rico que dice que nadie está en la olla nada más que el que lo menea. Nosotros no sabemos cómo se sienten, cómo se sintieron esas menores, esas niñas y hoy día mujeres jóvenes. En otro asunto, el uso de los adjetivos que Casellas mencionó, trigueño y con acento dominicano, para referirse al ladrón del carjacking, y del morenito para referirse al hombre que salía de su casa y brincaba a la verja, reflejan los prejuicios de él, del acusado y del convicto. Yo siempre comento que todo aquello que decimos y que hacemos habla más de nosotros mismos que de la persona hacia quien van dirigidas. Hacia quien van dirigidas nuestras palabras y nuestras acciones. Un carjacking que jamás ocurrió y un hombre que jamás brincó esa verja. Pero en la psiquis de Casellas, en ambas ocasiones, si iba a construir un relato, tenía que ser una persona que no fuera blanco. Qué curioso que precisamente fue una persona blanca, el mismo señor Casellas, quien fue convicto por la muerte de su esposa. Primero en un juicio por jurado 11-1 y luego aceptando su culpa en el segundo juicio en un acuerdo con la fiscalía. No solo su crimen fue horrible, su prejuicio igualmente lo fue. Romper con los estereotipos es urgente. Esto para pensar. Antes de finalizar, quiero agradecerles a todos los que han estado viendo los episodios, los que me han estado comentando, los que me han estado sugiriendo nuevos casos. Les cuento que si entran al canal de GW5 en YouTube y se suscriben al canal, les llegan notificaciones. Pero una vez entren al canal, busquen en la parte superior, hay unos tabs que dicen video, live, playlist, y al darle a playlist les salen por podcast todos los episodios. Los invito a darle clic al playlist del hilo del crimen para que puedan ver o escuchar los diferentes casos que hemos estado trabajando. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar conmigo y por ver los episodios. Hasta pronto, criminautas.